Esta fue mi planeación para esta jornada de prácticas con fechas del 10 al 20 de marzo. El nombre de mi proyecto es Las diferentes culturas en el contexto americano. Como podemos ver, el día 9 pues tuvo una suspensión de clases a causa de lo del Día de la Mujer. Entonces aquí al momento de haber hecho la planeación tuve que haber hecho unas adecuaciones para quitar las actividades de ese día y incorporarlas al resto de la semana, y además pues para quitar actividades que a lo mejor estaban un poco de relleno para que pudiera aprovecharse mejor el tiempo. El día martes, que fue el día 10, iniciamos con la introducción del proyecto, en la cual pues se le preguntó acerca de sobre qué era la cultura. Se realizó un cuadro SQA con los aspectos que ellos conocían acerca de la cultura. Además de eso, también se hizo un cuestionamiento sobre qué aspectos ellos conocían, y pues se les hizo una mención de los aspectos culturales de las culturas americanas al mundo. Se les reprodujo un video en el cual pues se hablaba un poco justamente de eso de las culturas americanas y sus aportes al mundo. Posteriormente se hizo la distribución de los países por finas. Aquí se anotaron algunos miembros de las finas. Este quedó en blanco porque el día que se hizo la repartición, pues el chico que le correspondía a este país no asistió a clases, ya que se encontraban en las Olimpiadas de Matemáticas. Aquí tenía como opción también, en dado caso de que algún alumno no estuviera conforme con su país, darle opción a cambiar por cualquiera de estos tres países para que se pudiera adaptar mejor a sus necesidades. Pero esto no fue necesario realizarlo. Pasamos al día 11, en donde se tenía previsto dar uso al libro de proyectos escolares. Esto a causa de unas adecuaciones que la maestra me hizo, pues no fue necesario incorporarlo. Eh, pero lo que se tenía previsto era hacer lectura de estas páginas, además de llenar su contenido a unas preguntas que venían. Posteriormente, hacer un mapa conceptual en sus cuadernos con la información del país que le tocó cada uno. Además de que se iba a compartir en plenaria los aspectos culturales de cada uno de estos países para hacer un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre estos países. Se aplicó además el diagnóstico. Eso sí se realizó en una fecha distinta a la que se tenía prevista. Y ya como cierra, pues alrededor del mapa, un mapa que iban a llevar, iban a escribir todas las palabras relacionadas a la cultura que ellos conocían. Y además, pues se tenía también previsto que se iba a hacer la ubicación de los países que a cada uno de ellos les tocó, para que fueran identificando a qué región del continente americano pertenecía cada uno de ellos. Posteriormente, el día 12 se tenía previsto que pues inicialmente íbamos a hacer como una revisión de todo lo que habíamos trabajado en la semana, y pues se iba a hacer un análisis del libro de texto en sus páginas 240 a 242. Además de que se iba a hacer un registro pues de las respuestas que se iban a dar a las preguntas que ahí vienen en esas páginas. Posteriormente, en el libro de múltiples lenguajes venía un texto, un cuento que se le iba a dar lectura, la cual trataba sobre también esos aspectos culturales de aquí de México. Aquí, como ya se había mencionado, pues se iba a identificar dónde estaba cada uno de los países situados, pero ahora destacando los aspectos de Norteamérica, Centro y Sudamérica. Además, pues se iba también a hablar acerca de lo que era el mestizaje y las culturas de antes de Américas. Se iba a poner un video y posteriormente se iba a argumentar acerca de lo que se vio en este video.
El día 13 de marzo pues no íbamos a tener clases a causa de la descarga administrativa. Y el día 16, a causa de lo que era el puente, pues también nos iba a tomar este día como hábil. Llegando al día 17, se tenía planeado poner un video en el cual pues iba a hablar otra vez sobre los aspectos culturales de América para reforzar lo ya previsto. Yo di uso a unas monedas que tengo de diferentes países, entonces se los llevé y se las presté incluso para que la incorporaran a sus exposiciones de cada uno de los países que les tocó a ellos. Se tenía previsto que se iba a investigar si existía dentro de la comunidad alguna persona que fuera indígena. Esta actividad pues no se pudo realizar debido a las adecuaciones que la maestra terminó haciendo y pues que adecuaciones que yo acabé administrando con el grupo. También se tenía previsto que se iba a hablar de lo que era el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Eso tampoco fue posible realizarlo. Se iba a hacer un momento para que cada uno de los alumnos dijeran qué fue lo que más se les quedó de este día de clases. El día 18 íbamos a comenzar recordando todo lo visto en días anteriores. Íbamos a hablar sobre las culturas aztecas, mayas e incas. Además, pues iba a presentar la estructura de lo que es un cartel para que ellos fueran haciendo sus carteles para la exposición. Se iba a explicar lo que es un croquis porque se tenía planeado que se iba a ubicar en la entrada de la escuela del plantel escolar este mapa para que los chicos de los demás salones pudieran identificar dónde estaba ubicado cada uno de los stands en la expo. Pero esta actividad tampoco fue necesaria realizarla. Posteriormente se iba a comenzar con el diseño de los carteles y además también íbamos a hablar un poco de lo que fue Cristóbal Colón y cómo llegó a nuestro continente para hablar justamente del tema del mestizaje. Íbamos a abrir la sesión el día 19 con lo que vimos el día anterior, dar una lectura al libro de múltiples lenguajes y por último hacer un llenado del cuadro SQA que se comenzó en la primera sesión, pero ahora para llenar el último apartado que era lo de lo que aprendí a lo largo del curso. Pues iba a exponer el cartel alrededor de la escuela. Esta actividad pues sí se realizó en el patio cívico con toda la comunidad escolar y pues se iba a cerrar el proyecto respondiendo a las siguientes preguntas, que era cómo sería su vida diaria si vivía en alguno de los países, qué tradiciones serían más importantes para ellos tomando todas estas cuestiones culturales, cómo se sentiría si alguien se burlara de la cultura en la que ellos se hubieran desarrollado y por qué ellos consideran que es importante respetar estas culturas. Posteriormente se iba a leer una página del libro que venía un pequeño texto de cierre. Y por último, pues se iba a dialogar en plenaria el cuadro y las preguntas que se contestaron acá en el desarrollo. El último día, el día 20, teníamos un par de actividades también como complementarias, aprovechando de que estamos hablando de culturas, pues también algo importante de las culturas son los aspectos de las fechas cívicas, las fechas conmemorativas de cada uno de los países. Y ahí vamos a hablar aquí un poco de lo que es aquí en México. Como por ejemplo, hablar sobre lo que fue Benito Juárez, aprovechando que se dio el puente de su fecha de nacimiento. Además de que íbamos a explicar, pues ahora sí que sus principios, sus valores que él tenía. Una hoja didáctica que ya teníamos aquí anexada, pero esta tampoco fue necesaria para nuestra jornada. Esto sí se hizo, hacer una mención que los eventos deportivos como la Copa del Mundo sirve para hacer un intercambio cultural. Eso sí se le hizo como una mención a los chicos. Y ya esto último, pues ya tampoco fue necesario hablar de lo que es el fair play. Estoy mezclándolo también con lo que es el fútbol y también pues un aspecto cultural. Porque se involucra lo que es el respeto hacia los demás jugadores, hacia las demás personas que están involucradas dentro del juego. Y pues al final, pues compartir en plenaria qué fue lo que más te le gustó de todo el proyecto.
Eso también sí se realizó porque se hizo una lluvia de ideas en la cual los chicos me expresaron qué fue lo que más les gustó, qué no les gustó y qué creen que se pueda mejorar para nuestra siguiente jornada de prácticas. Aquí pues ya tenemos lo que viene siendo la evaluación para el proyecto. Y pues esta era como la hoja didáctica que íbamos a utilizar para hablar de lo de Benito Juárez. Y por último, aquí tenemos la hoja de firmas.